Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, bienvenidos a un curso bíblico más que hemos estado avanzando para el equipo laico al servicio de la pastoral Luz y Sal. Me da mucho gusto que estén todos conectados y que se empiecen a conectar más personas. Voy a aprovechar el espacio para ir saludando conforme los voy viendo. Hola, Maru Mendoza, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Posteriormente, Hola, hola. hola, Maru. Rocío Pineda, hola, Chío, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas También noches a veo a mi todos. hermana Luz Raquel de la región 9. Hola, ¿cómo estás, Luz? Muy bien, Lucy Sal. Reunir y servir y gracias por acompañarnos en todas las sesiones. No has fallado a ni una, creo, ¿verdad? Muchas gracias. También veo a Carmen Villeda. Hola, Carmen, ¿cómo estás? A Marlene. Hola, Marlene, ¿cómo estás? Y a mi hermana Maurilia también. Muchas gracias por conectarse. Voy a compartir la pantalla mientras se siguen conectando más hermanos. Gracias, hermanito. Hola, Maurilia. Y me avisan efectivamente, como siempre, si se alcanza a ver ya de manera correcta. Ahí ya se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí, Muy bien, pues bueno, nuevamente, bienvenidos. Estamos en el curso bíblico, su servidor JC Mendoza, que como sabemos, este curso es para el equipo laico al servicio de la pastoral, obviamente para sus dos órganos formativos, el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial y sus semilleros de vocaciones. ¿Cuál es la intención? La intención es formarnos, que el curso bíblico contribuya en la formación, en el proceso integral de formación que cada uno de los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral debe de tener para precisamente poder transmitir a otra persona con las mayores bases de nuestra fe, no olvidando que si yo puedo, tú puedes, si él puede, yo puedo. ¿Se acuerdan? Que es esta máxima que tú y yo tenemos con la intención de motivar a cada uno de los hermanos que se conectan, a cada uno de los hermanos que van a sus grados, cada uno de los hermanos que se siguen preparando precisamente para que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Recuerden que la cita que tenemos como columna vertebral en este proceso de la inspiración, que es el bloque en el que estamos, es la de Hebreos 4:12. Y dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, bueno, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Haciendo un resumen de lo que hemos visto, ya pasamos por todo el bloque externo donde hicimos un análisis de la escritura como un libro en cuanto a su formación, materiales y demás. Y vimos el canon, cómo fue que se estructuraron los 73 libros de la Sagrada Escritura, eso es muy importante. Posteriormente pasamos al concepto de la tradición, en donde vimos que la Sagrada Escritura es la sucesión apostólica, en este caso la tradición apostólica escrita, recordando que existe la tradición apostólica oral y las muchas otras tradiciones que la iglesia, Cristo dejó en la iglesia para que lo conociéramos a través de él al Padre, es decir, Cristo la máxima revelación de Dios, y es precisamente cuando llegamos al concepto interno, es decir, aquí sí, ya vamos a estar analizando cómo es posible que la palabra de Dios, en este caso la Biblia, el texto escrito, sea precisamente palabra de Dios. Y vimos lo que era la revelación, este Dios que se deja conocer. Existe la revelación natural, aquella que yo puedo comprender por mi inteligencia, simplemente por mi razón, puedo comprender a Dios si yo así lo decido, y lo veo a través de la naturaleza, lo veo a través de muchas formas. Y la revelación sobrenatural, aquella que incluye Dios en mí para que yo pueda comprender su grandeza, esta revelación sobrenatural, en donde dijimos que la máxima revelación de Dios es Cristo, el Cristo que se revela y se deja conocer. Quien conoce al Hijo conoce al Padre, y en Cristo tú y yo conocemos a Dios. Ahora bien, esta revelación sobrenatural es pública, que son todo lo que Dios ha manifestado para que el hombre lo comprenda a este Dios de amor a través de la historia de la salvación en la pedagogía divina. Y esto es salud para todos los hombres. En cambio, la revelación privada que existe es esta influencia de Dios en alguna persona en particular para fortalecer, motivarlo a que continúe y que siga comprendiendo este Dios que lo ama. La revelación privada no es de injerencia universal, es para esta persona.
La revelación pública sí compete a todo el mundo, que es lo que la iglesia ha enseñado en estos 2000 años. Y después vimos el concepto de la inspiración, es decir, ya entonces ahora sí en el escrito, ya en la Biblia que tú y yo tenemos es, ¿cómo fueron posible que estos 73 libros y no más, o no menos, esto nos ayuda el canon, pero no más o no menos, sean la palabra de Dios puesta por escrito? ¿Cómo fue? ¿Bajó Dios y agarró la mano del geógrafo y la movió? ¿O se le apareció y le dio la Biblia al escritor? Y vimos que no. Más bien ese es el tema de hoy, la inspiración, es decir, la inspiración bíblica. Este es el gran tema que vamos a analizar tú y yo, entendiendo que estamos hablando de cómo se inspiró el texto bíblico. Y vamos hacia allá, mira. La Biblia, en cuanto a lo interno, estamos en la inspiración bíblica y dijimos que inspiración es el influjo sobrenatural de Dios sobre la inteligencia y voluntad de cada uno de los escritores sagrados. A este influjo, a esta influencia, no natural, sino sobrenatural, en la inteligencia y la voluntad del geógrafo o de la persona que escribe, se le llama inspiración. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el apartado tercero, habla el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. No solamente al geógrafo, en este caso a la persona que escribe, no solamente lo motiva, lo impulsa a escribir, sino a ti y a mí es el Espíritu Santo quien nos permite comprender lo que Dios quiere manifestar en su palabra, es decir, escrita. El numeral 109 dice, el 109, en la Sagrada Escritura, fíjate, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Esto es muy importante. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Ese es el punto. Esta sesión y la que viene nos van a ayudar mucho. ¿Y por qué es importante tener estas bases de la interpretación bíblica? Porque tú y yo ya nos estamos acercando a lo que va a ser la exégesis. Cómo interpretar un texto, cómo saber que lo que estoy leyendo efectivamente es lo que Dios quiere que yo comprenda o lo que el geógrafo quiso expresar cuando lo escribió. ¿Sí me explicó? Y efectivamente, cuando se hace un estudio bíblico como este, nos quitamos esta errónea idea de que cada quien puede entender la Biblia como se le antoje, una de las 95 tesis de Martín Lutero y que son la base de los protestantes. Por eso tú y yo, la necesidad de un curso bíblico honesto, serio y de acuerdo a lo que nos ha guiado en estos más de 2000 años la Santa Madre Iglesia. Esto donde lo puedes leer en Dei Verbum, en lo que significa la Dei Verbum número 12, y concretamente en el punto 1. Muy bien, mira, la inspiración como influjo divino en el intelecto del geógrafo. El carisma inspirativo, en cuanto recibido por el geógrafo, ahorita vamos a hablar en un esquema lo que es el geógrafo, pero les adelanto, ya lo decíamos la semana pasada, es agio, sagrado y grafos escrito, el escritor sagrado. Entonces, en cuanto recibido por el escritor sagrado, es lo que se denomina inspiración pasiva. Así considerada, comporta tres acciones divinas. Hay tres partes, tres influencias divinas en el escritor sagrado. Uno, ilustración de la mente. Es Dios quien le permite ampliar, extender, clarificar su mente para empezar a poner por escrito aquello que Dios le va a pedir. Moción de la voluntad. Lo impulsa a la escritura, lo impulsa a arrastrar el lápiz para que él con su libertad escriba. Y asistencia en las facultades ejecutivas, es decir, como decíamos hace 8 días, y es el Espíritu Santo el que va guiando al geógrafo para que se escriba en esencia lo que Dios quiere manifestarnos. Vamos a comprender más adelante que el geógrafo lo pone con sus palabras, sí, pero que en esencia se manifieste lo que Dios nos quiere revelar de él. Aquí vemos el influjo divino en el intelecto del geógrafo. Dios entonces ilustra, aplica y eleva el intelecto del geógrafo para que entienda el mensaje divino que debe transmitir. Estamos hablando entonces de la inspiración bíblica, de la Sagrada Escritura, de lo que ya está escrito. Si alguien dijera ahorita, el Espíritu me está inspirando a escribir palabra de Dios y lo tengo que incluir en la Biblia, bueno, eso no es posible ni es real porque ya está visto incluso en el canon bíblico. Por eso es importante todo nuestro avance del curso bíblico. Ahora bien, así pues, Dios debe aplicar el intelecto del geógrafo.
El agiógrafo bíblico en este momento se encuentra ya ayudado por el hálito de la divina inspiración. Cuando el Espíritu Santo entonces se influye en el intelecto, en la voluntad de este hombre, lo va a ir guiando para que aquello que escriba es lo que Dios nos quiere revelar, por medio del cual, para la elección de los documentos, se encuentre inmune de todo error. Esto lo dice el Papa Pío XII en la encíclica Humanis Generis. Ahora bien, la inspiración es un carisma extraordinario. Fíjate de esto, ¿eh? Es ciertamente un carisma, a saber, es un don sobrenatural de la gracia. Es decir, que Dios tome la iniciativa y que inspire al hombre para que éste, elevando y clarificando su inteligencia y motivando su voluntad, escriba, es un regalo de Dios, que por consiguiente nadie puede exigirlo o merecerlo. Y pues pertenece al orden de la gracia, gratuidad. A saber, dice aquí, la que es otorgada en primer término para el bien de la comunidad. ¿Estamos de acuerdo? Si vamos bien hasta ahí, créanme que esta parte del estudio bíblico es muy interesante y más a ti y a mí como miembros del equipo laico del servicio de la pastoral, que normalmente no se profundiza, sí se conoce, y se conoce por la tradición, porque tú y yo lo aprendemos de nuestros directores, lo aprendemos de nuestros familiares, de nuestros papás, pero es importante que tú y yo nos detengamos en el análisis de lo que sucede en el proceso de la inspiración bíblica, en este caso concreto. Y eso nos va a dar una mejor pauta para la comprensión de lo que Dios nos revela y así poder transmitir. Ahora bien, lo vamos a ver en este esquema que quise presentarles a ustedes bloque por bloque. Vamos a hablar primeramente de las generalidades de la inspiración bíblica y en un segundo momento de efectos de la inspiración. Fíjate cómo lo preparé. Nos vamos a recargar en la primera parte hablando de las generalidades de la inspiración bíblica. ¿A qué nos referimos? Primero, ya dijimos, ¿qué es la inspiración bíblica? Ya dijimos, esta influencia, motivación de los escritores para hacer una obra sagrada. Dios, que influye en el intelecto y en la voluntad y guía a la persona a escribir. ¿Sí me explico? Son los puntos generales que tienes que tener claro. Entonces sí, podemos decir que cuando viene Moisés y escribe alguna parte, aquello que él escribe fue motivado precisamente por el Espíritu Santo que lo invita a escribir. O llámese Isaías, o llámese Jeremías, tienen una influencia para. Oye, Juan Carlos Mann, entonces quiere decir que hay otros libros que se escribieron en el tiempo de la Torá, en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Jeremías, pero no están dentro de los 73, sí. ¿Son palabra de Dios? No propiamente como palabra de Dios en cuanto a la pedagogía divina de la historia de la salvación, pero pueden ser libros que nos motivan, pueden ser textos que nos pueden dar luces y que nos pueden ayudar a, pero la palabra de Dios es el canon bíblico de los 73 libros. Por eso es muy importante también, cuando hablábamos del canon, el que no sea manipulado, coartado. Hoy en día ya hay muchas versiones de la Sagrada Escritura que ya están muy recortadas y que las palabras las han cambiado para intentar cambiar el sentido. Bueno, pues el magisterio de la Iglesia, el depósito de la fe, al igual que ha mantenido en estos 2000 años la fidelidad de la palabra de Dios escrita como la fidelidad de la palabra de Dios oral. Ahorita estamos en el proceso escrito. Ahora bien, ya decíamos quién es el agiógrafo. Es el autor del libro sagrado tanto en el judaísmo como en el cristianismo. ¿Esto qué quiere decir? Tanto los libros del Antiguo Testamento, judaísmo, todavía no existía el cristianismo, como los que se escriben después del Cristo, los 27 del Nuevo Testamento, en ellos, en todos, es lo mismo. El Espíritu influye en el escritor sagrado, moviendo su voluntad, ampliando su intelecto en ambos. ¿Estamos de acuerdo? No olvidando que hace 8 días decíamos, la palabra de Dios es porque el Espíritu Santo en los 1500 años aproximadamente que se escribió la Sagrada Escritura, siempre ha estado guiando y cuidando que se transmita la revelación de Dios de manera perfecta, porque Dios es perfecto. Ahora bien, ¿cuál es el origen de la inspiración? Dios es el principio originante
de la Escritura. Lo que está escrito, por eso decimos tú y yo, es palabra de Dios. Sí, Dios transmitió y nos puso por escrito su palabra. ¿Cómo Juan Carlos bajó Dios y escribió? No, a través del agiógrafo. ¿Sí vamos bien hasta acá? Esta parte, les digo, es muy interesante y se clarifica muy fácil, es muy fácil de comprender cuando vamos avanzando con esta pedagogía y con este orden. Así entonces, Dios es el autor de la Sagrada Escritura de manera intelectual, vamos a llamarla así, de los 73 libros. Por eso, Juan Carlos, ¿cómo sabemos entonces que no hay otro libro que tenía que estar incluido? El Espíritu Santo lo hubiera incluido en el momento del canon. Oye, Juan Carlos, ¿cómo sabemos que no, que hay más libros y que no deberían de estar? El Espíritu Santo lo hubiera manifestado así. Y sin embargo es el Espíritu Santo quien ha mantenido precisamente el canon bíblico, los 73 libros. Por eso cuando viene la Reforma Protestante y lo primero que buscan es, para hacer diferencias entre católicos y protestantes, manipular el texto bíblico, entonces debemos de tener cuidado porque ahí no es propiamente el Espíritu Santo quien les está influyendo eso. No olvidando que los protestantes optaron por agarrar el canon corto, el de Palestina, la Tanaj, de los judíos, para hacer diferencia con la Iglesia Católica. Pero su desventaja es que la Tanaj no tiene, o los judíos que rechazaron al Cristo, no pusieron los libros, estos 7 libros que posteriormente se les llamó deuterocanónicos, porque eran muy católicos, eran muy cristianos, hablaban mucho del Cristo, y entonces los que rechazaron al Cristo dijeron, esto no. Los protestantes eligen ese canon de la Tanaj, pero para hacer diferencia. Y en cambio, los 27 libros del Nuevo Testamento que la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, el Espíritu Santo a través de la Iglesia Católica es la que nos ha venido revelando que son, incluso ellos así lo creen, consideran los 27 libros como palabra de Dios. Los judíos no, porque los judíos dijeron, no, para nosotros Cristo no tiene ninguna influencia en nosotros, y entonces ellos ya los 27 libros del Nuevo Testamento no lo toman en cuenta. En cambio, los protestantes sí. ¿Qué quiero explicar con esto? Que Dios es el autor de toda la Biblia, de los 73 libros, los 46 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Respeto la manera de pensar de aquellos que optaron por salirse de la Iglesia Católica. ¿Sí me explico? Por tratar de suponer que están reformando ideas. Ahora bien, ¿cuál es el otro concepto que debemos de profundizar? Por medio de lo que vivían los agiógrafos, escribieron, no podían escribir, por ejemplo, en otro idioma que no fuera el que ellos conocían, el hebreo. Por eso lo importante del texto en hebreo, en arameo y en el Nuevo Testamento griego, ¿sí me explico? Que es precisamente todo el conjunto de la Sagrada Escritura. Pero algo que nos va a detener un poco a pensar es que el agiógrafo sagrado, el autor sagrado, el escritor sagrado, el hombre inspirado por Dios, escribe con su manera de ser, con su manera de pensar, con su manera de ser, pues. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo muy pegado a la palabra precisamente, bueno, si me hubiese tocado, obviamente solamente es un ejemplo, escribir, segurísimo iba yo a escribir y precisamente porque esa es mi manera de ser. Ah, bueno, los agiógrafos sagrados escribieron conforme a su manera de ser, su manera de pensar. Es decir, por medio de lo que vivían, el pueblo intuía lo que Dios quería decirles y asimismo se suscitó un deseo de escribir. Y por eso tú vas a ver una pedagogía divina en el texto. No es tanto el aspecto de estudiar la historia del pueblo de Israel, más bien es este Dios que se manifiesta en un pueblo concreto, con su cultura, con su manera de ser, con su manera de hablar, con sus tradiciones, que incluso el mismo Dios es quien se las va guiando. Ahora bien, este es un punto muy, muy importante. Dios no le negó al agiógrafo, es decir, al hombre, sus emociones. Y por eso tú vas a ver textos muy con una manera de ser, con una manera de pensar que tú dices, ¿cómo es posible que Dios diga esto? Bueno, es que Dios respetó al agiógrafo sagrado. Dios no le negó al hombre sus emociones. Por eso, en algunos libros se puede vislumbrar incluso el odio y la venganza. Y tú vas a decir, ¿cómo es posible que si... A ver, la Biblia es palabra de Dios, sí. ¿Y por qué dice que aquí mató a tantas personas cuando salieron de Egipto y no sé qué? Bueno, espérame. También hay que comprender
que es el agiógrafo quien está transcribiendo lo que sintió, sus emociones al verse liberado del pueblo de Egipto, entonces no sucedió históricamente, sí, para eso van a ser los géneros literarios a lo que nos vamos a acercar. Pero lo que no debes de perder de vista es que el texto bíblico es palabra de Dios, verdaderamente el autor divino es Dios, pero verdaderamente el autor humano, el hombre, porque lo escribió y lo escribió con su manera de ser y con sus posibilidades. Nuestra siguiente sesión es precisamente los géneros literarios. Te va a gustar mucho la siguiente sesión también. Aquí estamos haciendo hincapié entonces en que debes de tener conciencia de que cuando tú lees la Sagrada Escritura, sí, la esencia de la revelación es Dios quien le da a entender al agiógrafo lo que tiene que escribir y cómo lo tiene que plasmar, respetando su manera de escribir del agiógrafo, respetando su manera de pensar, sus emociones, y por eso en algunos momentos también vas a ver textos que hasta parecería que se contradicen uno al otro. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ahora bien, la inspiración entonces, a eso vamos ya, no es una palabra mágica. Y es que también esto y más los que optaron por la reforma protestante lo han también tratado de manipular. La influencia divina, la inspiración bíblica, la influencia que Dios tiene sobre el agiógrafo de elevar su intelecto, de motivar su voluntad, busca con el fin último de conocer a este verdadero Dios por el que se vive, la máxima revelación de Dios, el Cristo. En él podemos comprender a Dios. Sí, pero inspiración no es una palabra mágica, no es que el agiógrafo estaba sin hacer nada y de repente empezó a entrar así como que en un... Y bueno, no, es Dios quien va a influir en, ¿sí me explico? Abrir su intelecto y en algún momento va a escribir incluso algunas cosas que no lo comprende como tal, pero que le viene de Dios. Isaías 7:14. He aquí que una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo. Posiblemente Isaías no comprende la dimensión de la profecía que está poniendo por escrito. Sin embargo, se deja hacer por el Espíritu y lo escribe. A lo mejor las palabras con las que él escribió también son muy relevantes, aunque él no lo notó. He aquí que una virgen va a concebir un hijo. ¿Me explico? Y a lo mejor no se comprende en el texto como tal. Es natural entonces que una mujer pueda concebir un hijo. No, no, no. Una virgen va a concebir un hijo. Eso no es posible. Sin embargo, el agiógrafo lo escribe y Dios empieza a revelar y a manifestar su grandeza. Así entonces, la inspiración no es una palabra mágica, sino la relación que hubo entre Dios y el agiógrafo. En cada uno de los agiógrafos que influyeron también para la construcción de la Sagrada Escritura, los 73 libros, en cada uno de ellos. Por eso también comentar que en el Nuevo Testamento, fíjate, algo importante que también esto nos va a vislumbrar, nos va a abrir la mente, porque hay textos de una persona que escribió y formaron parte del canon, y que posiblemente esa persona también escribió otra cosa, y eso no necesariamente formó parte del canon. ¿Sí me explicó? Porque en un primer momento Dios mueve su inteligencia, perdón, su voluntad, amplía su intelecto y lo escribe. Y por eso es entonces que el Espíritu Santo mantiene ese texto dentro del canon. Y ese mismo autor escribe otra cosa y no necesariamente ese texto forma parte del canon. Por eso va a ser importante comprender y ampliar nuestro criterio. ¿Por qué? Porque si no, entonces podríamos caer nada más en ciertos parámetros. Inspirado todos los que Juan Carlos escriba. Bueno, no, porque si escribió 20, los 20 tendrían que estar ahí. Hay algunas cartas, posiblemente de San Pedro, de Santiago, de Juan, del mismo Pablo, que no formaron parte de los 73 libros de la Sagrada Escritura. Y hay algunos otros que también dicen, pero ¿por qué si este casi dice lo mismo que el otro? No, el Espíritu Santo dijo, no. Poníamos un ejemplo entre ellos, el de la Didache, ¿te acuerdas? Que es un libro que propiamente es el catecismo de los apóstoles, lo que ellos enseñaban, y sin embargo el Espíritu Santo dijo, bueno, no es necesariamente es un libro malo, negativo, no, pero no forma parte de este proceso en el que el Espíritu Santo nos está revelando al Hijo, en el Hijo al Padre.
¿Sí vamos bien hasta acá? Ok, entonces llegamos a este momento. Mira, ¿qué dice la iglesia? El Vaticano I, en la encíclica, en la exhortación apostólica Filius Dei, dice, Dios se hace visible en su Hijo. Y esto lo tenemos claro como un proceso de la inspiración bíblica, allá en Hebreos 1:1. Providentissimus Deus del Papa León XIII dice, Dios movió a los agiógrafos y los asistió mientras escribían. Es Dios quien los motiva, pero los asiste para que aquello que se escriba respetando su voluntad vaya encaminado a la comprensión de la revelación de Dios mismo. En Spiritus Paraclitus de Benedicto XV, por cierto, dice, divina inspiración y suma autoridad son garantía de inerrabilidad. Y aquí llegamos a un concepto claro, por eso decimos, en la Biblia no hay error. No hay error. ¿Cómo es posible si aquí dice esto y acá dice el otro? No hay error en cuanto a la revelación dada por Dios, en cuanto a nuestra historia de la salvación, en cuanto a la esencia de la salvación. ¿Sí se va entendiendo? Sí, puede ser que aquí diga 8 y aquí 4. Eso es en esencia no afecta porque el agiógrafo respetó a Dios, su emotividad y su manera de ser. ¿Sí vamos bien? Dios ilumina al agiógrafo, mueve su voluntad y lo impulsa a escribir. Finalmente, en Divino Afluente Espíritu de Pío XII dice, agiógrafo es instrumento del Espíritu Santo que usó sus facultades. Más adelante también esta palabra de instrumento se busca darle otro sentido, pero en esencia es lo que dice Pío XII. Y llegamos a la segunda parte de nuestro gran esquema de la inspiración bíblica, es decir, los efectos de la inspiración. Y fíjate, este tema también es muy bonito. ¿En qué sentido? Primero, diríamos, no todas las cosas que están en los libros requieren nuestro asentimiento. Es decir, los géneros literarios también deben ser tomados en cuenta. Vamos a encontrar más adelante en uno de los libros de la Torá, donde dice que la burra de Balaam le dice a Balaam precisamente, pero ¿por qué me pegas? Estás viendo que yo te cuido, te he servido y bueno, ¿por qué se escribió eso? ¿Por qué un animal le está hablando a un ser humano? Bueno, hay que comprender los géneros literarios, que es el tema de la siguiente semana, por eso les digo, va a estar muy, muy interesante. Así entonces, no necesariamente todo lo que tú vas a leer lo vas a leer como un hecho propiamente histórico o como un hecho propiamente narrativo o como un hecho propiamente legislativo. Hay que saber, por eso también comprender los géneros literarios en el proceso de la inspiración, que es el tema en el que estamos, la inspiración bíblica, que parece ser, y no quiero ser desatento con nuestros hermanos protestantes, pero parece ser que ellos al no tener esta profundidad en su conocimiento, de repente se ponen a interpretar todos los textos de la misma manera y agarran parejo y por eso se tropiezan mucho. Ahora bien, la inspiración siempre me va a conducir a la inerrancia. ¿Por qué? ¿Por mí? ¿Porque soy muy inteligente? No, es exactamente lo mismo. Cuando tú y yo entonces estamos influidos por el Espíritu Santo, créeme que Él va a abrir tu mente, va a ampliar tu intelecto, va a mover tu emoción o va a mover tu voluntad y entonces vas a poder comprender esta verdad dada por Dios. Pero para eso se requiere esta disposición al Espíritu Santo. Es Él quien te va a dejar comprender incluso lo que estamos hablando en este momento. Aunque yo hablara muy bonitas lenguas, dice San Pablo, si no tengo amor, no se puede nada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, precisamente ese es el punto. El género literario me indica el juicio que quería transmitir el agiógrafo, el escritor sagrado. Así entonces el género literario empiezo a darme cuenta que tiene una gran relevancia. Tenemos que estudiar tú y yo géneros literarios. La Biblia entonces, lo dijimos desde el principio y lo decimos en la primera lección número 1 del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, decimos, no es un libro científico. Si tú ves la Biblia como un libro científico y te pones a leer, vas a chocar mucho o te vas a tropezar mucho.
sino es un mensaje de salvación. Por eso tú y yo le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a comprender el texto, siempre encaminado a ello, a nuestra salvación. Y por eso es la columna vertebral del equipo laico al servicio de la pastoral, la salvación, bueno, darle gloria a Dios y la salvación de los hombres. Pero si tú y yo ni siquiera comprendemos la inspiración bíblica ni los géneros literarios, posiblemente por eso nos estamos tropezando o nos cuesta trabajo este proceso de realizar el fin del equipo laico al servicio de la pastoral, nuestra espiritualidad. Ahora bien, algo importante también aquí, no interesa la materialidad de las acciones, sino el sentido de la salvación. ¿Esto por qué? Porque si tú lees algunas cosas y dices, pero ya te fijaste que para que pasara esto, esto estuvo y estuvo mal. Un ejemplo concreto, el rey David. ¿Te acuerdas del gran pecado que hace el rey David? Y uno puede decir, ¿cómo es posible? Imagínate, y eso que era David, espérame, no te tropieces con esto, sino aquello que sucedió en torno al sentido de la historia de la salvación. Ah, y se empiezan a comprender muchas cosas. Porque si nos paramos, les digo así, más de uno, no obviamente, no se abra al Espíritu Santo, podrá quedar corto en el proceso de la interpretación bíblica. Y el Espíritu Santo ha inspirado al autor para que revele con palabras y modos humanos un mensaje de salvación. Y aquí es donde se vuelve el hombre algo increíblemente, decía el apóstol, llevamos oro en vasijas de barro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, quien a través del autor sagrado lo mueve para que escriba con sus palabras aquel mensaje que nos va a dar la vida eterna. ¿Por ellos mismos? No, porque es el Espíritu quien está moviendo la voluntad y ampliando el intelecto del autor sagrado. Y por eso es increíble que el mismo texto bíblico que tú y yo tenemos en las manos sea tan impresionantemente, precisamente, ¿cuál sería la palabra? Bueno para ti, para mí. ¿Por qué? Porque nos despega de la tierra, despega los pies del ser humano de la tierra y lo lleva a la trascendencia. Por eso la Sagrada Escritura es mucho más que un simple libro, es palabra de Dios. ¿Sí vamos bien hasta acá? Y bueno, cierro con esto que dice, mira, tanto los judíos, es decir, los que no aceptaron a Cristo, como algunos grupos protestantes, afirman que la inspiración tiene más perfección en unos que en otros libros. ¿Me explico? Y esto también es un error. La Biblia es la palabra de Dios íntegra, toda. No hay más inspiración acá, menos inspiración allá. Dios es uno y el mismo. Por eso les digo que es padre este tipo de cursos para ti, para mí, porque nos abren el criterio. Qué bueno que se aceptó que nosotros pudiéramos profundizar un poquito más de las lecciones, pudiéramos darnos cuenta de que tenemos que formarnos un poquito más que nada más nuestros retiros formativos. Tenemos que formarnos más tú y yo, precisamente para seguir siendo luz y sal, para que esto se pueda extender efectivamente, como lo decimos, para que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo. Así entonces la Torá es el mayor libro sagrado, dirían ellos, o de mayor grado, los profetas en un grado intermedio y los escritos en un grado inferior, y en nosotros no. La palabra de Dios es la palabra de Dios, inspirada toda, desde un principio hasta el último momento. Y eso es querido por el Espíritu Santo, mantenido y guiado por el Espíritu Santo. A manera de tarea, se nos está yendo el tiempo rapidísimo, te voy a pedir un favor. Vas a leer el capítulo 14 de San Juan, pero intenta, a ver si se puede, todo el capítulo 14, escucha lo que vas a leer, escucha, pero ahora pídele al Espíritu Santo la comprensión de su palabra. Pídele al Espíritu Santo, abra tu mente, amplíe tu entendimiento y deja que el Espíritu mueva tu voluntad para que tú comprendas este capítulo 14 precisamente del libro del Evangelio de San Juan. Vas a ver que te va a llevar el Espíritu Santo en un viaje maravilloso acerca de la comprensión y vivencia de lo que es la palabra de Dios. Hasta aquí, no sé si hay algún comentario o que alguien quiera externarnos algo con relación a este bloque de lo que es precisamente la inspiración bíblica. Estamos en el bloque de inspiración. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, tenemos algunos minutitos.
Bien, pues insisto, para que de alguna manera tú y yo ya lo tengamos claro y lo hagamos como un hecho vivencial. Si tú te dejas al Espíritu Santo, si tú verdaderamente le dices al Espíritu Santo que influye en ti y que te dé el don del entendimiento, créemelo, muchas cosas empiezan a cambiar aquí adentro y no se requiere ni ser teólogo, ni se requiere tener un grado de intelectualidad, no, es dejarte al Espíritu Santo. Dime, Chío, por favor. Está apagado tu micrófono, Chío. Ya lo encontré, es Yo voy al Padre. Sí, ese, por favor. Ese, capítulo 14 de San Juan. Ok, sí, Gracias. así. Antes de leerlo es Espíritu Santo, dame entendimiento. Con las palabras que precisamente estén aquí. Si sabes alguna oración al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. O sea, si tú conoces una oración al Espíritu Santo, ocúpala. Para eso la iglesia nos da precisamente estas formas. Y si no, pídele con tus palabras, Señor, déjame conocerte. Estoy dispuesto con el corazón abierto, aquí lo tengo, para que tú seas quien me permita conocerte. ¿Sí me explico? No Sí, es gracias. magia, decíamos, no creas que es magia, o sea, es una verdad. Aquellas personas que se dejan al Espíritu Santo han transformado su vida. Y a veces tú y yo que de repente nos falta fe, decimos, es que leo y leo y no entiendo nada. Puede ser que efectivamente este proceso de donarte al Espíritu Santo, dejar que Él mueva mi mente, que Él mueva mi intelecto, que Él mueva mi voluntad, eso es lo que a veces nos hace falta. Y no solamente en el proceso de este curso bíblico, a veces incluso en el proceso del servicio que damos en el equipo laico al servicio de la pastoral. ¿Sí me explico? Por eso va a ser muy importante que este aspecto sea algo que realmente trascienda y transforme tu vida si Dios así lo quiere. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes y precisamente hoy me voy a despedir como lo hemos hecho anteriormente. Como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14, aunque veía yo que la Biblia latinoamericana lo trae en el verso 13, capítulo 13. Y así decía San Pablo, fíjate, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Yo te invito a que tú todos los días le pidas a Dios precisamente que te permita comprender por qué de tan infinito amor de Él hacia ti y hacia mí. Luz y sal a cada uno de ustedes y vamos a seguir siendo ello. Luz y sal, ¿para qué? Para que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo. Muchísimas gracias. Si Dios nos permite, nos vemos la siguiente. Gracias. 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 Feliz año nuevo para todos. Feliz año nuevo. Gracias. Feliz año Bonita para noche. todos igualmente. Bonita noche. Gracias. Gracias. Feliz año. Año.